Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Mi nombre es Ale Nuesh y por la gracia de Dios tengo la oportunidad de servir en Argentina dentro del Ministerio de Palabra de Vida y especialmente con un ministerio que se llama Comunidad Joven, que es de acompañamiento para la iglesia local, que trabaja con jóvenes de 18 años en adelante. Hacemos diferentes cosas, como por ejemplo un campamento de verano llamado Campamento Aventura, y también durante el año, como digo, capacitaciones para la iglesia local y demás. Hoy tengo la gran oportunidad, el privilegio de acompañarte nuevamente en el comentario de la hora silenciosa, así que si tenés tu Biblia te pido que busques Hechos capítulo 12. Si usás la aplicación en tu celular está muy bien, busca Hechos capítulo 12 y vamos a leer juntos desde el versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mirá lo que dice al final el versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Versículo 10 dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11 para terminar. Dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Quizás conocías este pasaje de la palabra de Dios, pero si no, ahora con la lectura seguramente pensaste lo mismo que yo. Este es un pasaje fascinante de la palabra de Dios, de la Biblia. Una historia increíble. Déjame repasar algunos detalles porque tienen mucho que ver con el final de cómo termina esta historia que leímos en el capítulo 12, versículos 1 al 11. Dice claramente que este hombre, este rey llamado Herodes, que era un muy mal rey, buscaba de alguna manera agradar al pueblo, maltratando al pueblo de los judíos, maltratando a los cristianos. Y primero hace algo que es tremendo, y es que mata a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Después de esto, viendo la reacción del pueblo, dice que busca a Pedro y lo pone en la cárcel. No solamente lo pone en la cárcel, sino que lo pone en la cárcel muy custodiado. Si prestaste atención a la lectura, dice que lo entrega a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Cuando avanza la lectura que hicimos, se nos dice que inclusive estos soldados dormían al lado de Pedro y con una cadena que los unía a estos soldados a Pedro. Y no solamente una cadena, sino 2 cadenas. Versículo 6 dice: sujeto con 2 cadenas. Y 2 guardias más que vigilaban esa cárcel para asegurarse que Pedro no escapara. Pero de repente, en el medio de la noche, dice la palabra de Dios que Dios envía a su ángel para liberar a su siervo, a Pedro. Este ángel aparece en la cárcel y despierta a Pedro, hasta aparece con cuidado, porque dice que lo toca en el costado. Pedro se despierta y este ángel le dice: Pedro, prepárate, dice en el versículo 7 y el versículo 8, cíñete, átate las sandalias y envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro hace exactamente eso. Se prepara para salir, las cadenas se caen de sus manos y Pedro sale caminando como si nada.
A tal punto que dice que llegan a la puerta de hierro y la puerta se abre sola y Pedro sale a la calle como cualquier persona normal. Sin lugar a dudas, esto que estamos leyendo es un milagro. No había posibilidad alguna de que Pedro saliera esa noche caminando de esa cárcel tan custodiada. Pero claro, tiene que ver todo esto con lo que leímos en el versículo cuando dice que la iglesia, versículo 5, hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está la clave. La iglesia no paraba de orar por este siervo de Dios que estaba en la cárcel de manera injusta. Ahora, repito, esto era un verdadero milagro. No había posibilidad alguna de que Pedro saliera caminando como salió caminando. ¿Alguna vez oraste por algo que era verdaderamente un milagro que pase? Algo que humanamente era imposible que pase si Dios no intervenía como lo hizo con Pedro. Muchas veces enfrentamos cosas en nuestra vida que a nuestra vista, pensando nosotros un poco, decimos es imposible que pase. No hay posibilidad alguna, pero oramos con fe. Es que la palabra de Dios dice eso. En Santiago capítulo 1, versículo 6, dice que cuando oramos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y la palabra de Dios dice que tenemos que orar, y orar sin cesar, pero orar con fe, confiando en que si es la voluntad de Dios, eso por lo cual estamos orando se va a cumplir. Claro, muchos de nosotros enfrentamos situaciones complejas, difíciles, cosas que nos tocan vivir que son desgastantes y que quizás sentimos que no pueden pasar y nos carga y nos hace sentir desganados porque quizás son situaciones que parece que no hay posibilidad alguna. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, por nada estés preocupado, afanoso, dice la palabra de Dios, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Claramente en Filipenses capítulo 4 la Biblia nos dice, más allá de lo que estés viviendo, más allá de lo que estés enfrentando, tenés que llegar ante la presencia de Dios en oración, poniendo tu carga delante de su presencia. Y dice la palabra de Dios que cuando hagas eso, por más que parezca imposible que se lleve a cabo, dice la palabra de Dios que Él te va a cuidar tu mente y tu corazón, tus pensamientos y tu corazón, dándote una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero nos cuesta. Nosotros sentimos que quizás eso por lo cual estamos orando es imposible. ¿Sabés que había un hombre de fe llamado George Mueller, un gran hombre de Dios que fundó orfanatos y llegó a cuidar a más de 10.000 huérfanos a lo largo de su vida? Y este hombre decía algo muy importante. Él dijo, la fe no opera en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en aquello que es humanamente posible. La fe comienza donde el poder del hombre termina. Repito lo que te dije hace un rato, que Pedro saliera caminando como si nada de esa cárcel tan custodiada fue un verdadero milagro. Pero todo tenía que ver con la iglesia que estaba reunida orando por ese milagro. ¿Te puedo hacer una pregunta en esta mañana o esta tarde? ¿Por qué milagro estás orando? ¿Por qué milagro estás orando? Quizás hay un motivo de oración que humanamente es imposible, pero por fe vos estás llegando a la presencia de Dios, como dice la iglesia primitiva, sin cesar, pidiendo a Dios que si es su voluntad se cumpla. Debemos orar con fe. No subestimes el poder de la oración con fe. Él te va a escuchar y te va a responder según su perfecta voluntad. Espero que la lectura y el comentario de la hora silenciosa del día de hoy haya sido de bendición. Seguí meditando en esto que hemos hablado y nos escuchamos o seguimos comentando la hora silenciosa en el día de mañana. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.